Hola mis amados hermanos, ya estamos por acá, bendecidos del Señor. Muy buenas tardes para todos quienes vayan llegando, se van reportando por favor para poder saber. Qué bonito, veo que ya entró Freddy, veo que también entró Luz Alba, bendiciones del Señor. Samuel, qué bendición. Bien, Freddy, bien, Caterine. Es una gran bendición poder tenerles. Eso está muy bien. Qué bonito que vayan saludando. Tuvimos un momento de adoración y de alabanza espectacular. Gracias al Señor. Gracias, Carolina. Gracias, Luz Alba. Es una ocasión muy especial y de mucha bendición que nosotros podamos rendir nuestras vidas y servirle a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Así es de que bendigo esa voz, bendigo esa intercesión de Luz Alba, de Carolina, la adoración, la alabanza. Y pues bueno, estoy aquí con mi amada esposita. Hoy estamos nosotros viendo y orando las cosas que están pasando y pues bueno, bendecidos también por el Señor. Quiero que mi amor los salude y ore un poquito con todos la iglesia. Amada familia de Aposento Alto, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo sé que no los puedo escuchar, pero me gustaría que nos pudiéramos ver y saber esa respuesta. Si ese bien es bien, bien, bendecidos, o Pero mi amor, hoy que nos enseñó Lulu que se puede interactuar, no, qué lindo sí, sería que vayan escribiendo algo y claro, nosotros también claro, lo me vamos leyendo. gustaría, pero bien de bien, porque es que a veces decimos bien, pero Por completo. ay, nuestra cara dice todo el tiempo que muy mal, no tan bien. Entonces, bueno, yo quiero decirles cómo estamos nosotros. Entonces les voy a manifestar. Estamos bendecidos por el Señor. Todo este tiempo hemos estado muy bendecidos a pesar de estar confinados, estamos muy bendecidos y hemos visto los milagros, hemos percibido y los hemos podido ver, porque eso es lo que el Señor nos ha hecho sentir, ver la gloria suya en este tiempo. Y, y además que estamos felices hoy todos los días porque tenemos un Dios vivo, Amén. no está muerto, como Amén. algunos están celebrando, o hay una semana en el año donde se acuerdan de que Dios murió, pero lo han dejado muerto. Lo han dejado muerto, ¿por qué? Porque no creen en Él, porque no lo buscan. Entonces todo les sale mal y lógico, ese Dios no sirve, ese Dios está muerto para ellos. Pero para nosotros sus hijos, para nosotros los de aposento alto, tenemos un Dios vivo, un Dios que pagó un precio muy alto por usted y por mí, por nosotros. Es un Dios que lo hemos reconocido y lo seguimos reconociendo todo el tiempo, todo el tiempo. Desde que nos levantamos y abrimos los ojos, estamos dándole gracias a Dios y reconociendo ese gran sacrificio que hizo y ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Entonces nosotros estamos gozosos de tener ese Dios vivo y ese Dios que resucitó hace 2000 años, pero que nosotros mantenemos con Él vivo, vivo. Y nos gozamos con eso, como les decía, hemos visto respuestas del Señor en estos días muy inmediatas y muy directas. A ver, como después tendremos el tiempo, sé que Dios nos va a dar el tiempo de poder
les compartir muchas de las bendiciones, de los milagros. El que ya saben ustedes, el de Martín, el sobrino, el hijo de la sobrina de mi esposo, de ese milagro que no tuvieron que hacerle cirugía a Martín y que sus intestinos y todo lo que venía de pronto que no estaba bien, Dios organizó así, sobrenaturalmente. Y lo que hemos visto físico es que hemos orado, hemos dicho, Señor, tal cosa, y al momentico, al otro día, Dios nos está dando la respuesta. Entonces, no hacemos sino darle gracias a Dios y darle ese tiempo que total, digo yo, porque si estamos haciendo algo, estamos alabándolo, estamos orando por las personas que Dios trae a nuestra mente, por la iglesia Aposento Alto. Y yo quiero hacerles una reflexión en esta tarde. Yo quiero preguntarles a ustedes si realmente, como dice la palabra, que todo obra para bien y que estos días que se está pasando este confinamiento realmente ha sido para ustedes de bendición, o ha sido como un encierro donde están allí peleando el uno con el otro, molestos por tal y cual cosa y viéndose realmente que sí son una familia y sobre todo una familia de Dios. Que si ustedes realmente están aprovechando el tiempo, porque como lo dicen las noticias, que estos no son vacaciones. Y así como digo yo, no son vacaciones, tampoco son vacaciones para el Señor. No, pues ya no vamos al templo, entonces nos relajamos y, bueno, cuando están transmitiendo yo pues me siento, por ahí paso y miro y escucho un ratico y me desconecto y bueno, lo llevo así como tan fácilmente, ¿sí? Yo quiero hacerle reflexionar, ¿realmente usted está aprovechando el tiempo Amén. apartado con el Señor, diciéndole, Señor, en lo que tú tengas, qué es lo que uno lo sabe, en esto que tengo, en mi emoción, en mis deseos, Señor, trabaja esta área de mí, ayúdame, Señor, mira, te la coloco. Está teniendo, o ustedes están creyendo que al Señor Jesucristo le dio el Coronavirus. coronavirus y que entonces no podemos acercarnos a Él. No, no, no. A Él es que tenemos que estar pegados Amén. hoy, mañana y siempre. Entonces les dejo esa reflexión, mis hermanos. Por favor, analicemos si realmente estamos aprovechando este tiempo, porque los tiempos que se vienen van a ser más difíciles. Y esto es una preparación que Amén. Dios nos está dando esa oportunidad. ¿A quién le ha usted compartido? ¿A quién le ha dicho, siéntese y escuche esta palabra que Dios nos trae? ¿A quién? O si ha estado allí, al contrario, volviéndonos perezosos por ahí, comiendo, durmiendo, viendo televisión, películas, y el Señor por allá metido en el closet. Yo les exhorto, hermanos, he sentido en el espíritu de decir eso, porque no estamos a veces aprovechando los tiempos y los tiempos están cortos. Entonces, eso era la reflexión que quería hacerles. Los amo, les bendigo las familias de Aposento Amén. Alto, y sigue aquí el pastor con esa palabra que viene para nutrirnos. Bendiciones del Señor. Gracias, mi amada, mi amor, mi amparo. Mi amparo y mi fortaleza es Dios, pero mi amparo aquí en la tierra es también mi amada esposa. Mis amados, bendiciones del Señor. Me complace mucho que podamos estar ya aquí reunidos.
Y apoyo completamente lo que mi amada esposa está diciendo. Mire, de hecho, en estos días, por cuestiones precisamente de mirar, de investigar, de querer saber cómo más poder llegar a predicar la palabra del Señor, a quién más se las puede uno enviar. Vimos un Facebook por ahí de la tierra de la Mancha, en donde mi hermano eh, no corresponde realmente a lo que un hijo de Dios o una hija de Dios debería de ser. Yo no entiendo que nosotros debemos de estar ocupando el lugar que Dios nos ha dado. Vamos a orar, vamos a comenzar orando. Cierre ahí sus ojos y acompáñeme. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor Jehová Dios, en este momento cuando tú, Señor, nos convocas, nos reúnes en la iglesia cristiana Aposento Alto, Gemir, virtual, Señor. A ti te doy la honra y la gloria porque solamente tú eres el que nos mantienes unidos, el que nos permite, Señor, preparar esta excelente palabra y servirla como el alimento espiritual no contaminado, un alimento, Señor, que es como la leche, precisamente que cualquiera de nosotros, desde que seamos niños o así sea también adultos, nosotros necesitamos, Señor. Y te decimos realmente, Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti. Llénanos más y más, Espíritu Santo. Tú estás en nuestro corazón, en nosotros, por nosotros y con nosotros. Que todos los días podamos ver los milagros tuyos, que todos los días podamos ver tu mano poderosa obrando en gran bendición. Gracias, Papito Dios. Señor, en este momento cuando vamos a considerar tu palabra, en esta tarde, cuando todo el mundo, Señor, está en una circunstancias o en un escenario de vida que el mundo toma como de silencio, no sé, diciendo que tú moriste o celebrando o recordando la muerte tuya. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que nos motives, que tu Santo Espíritu avive el don, el fuego del don que hay en nosotros, para que nos cojamos más, podamos asirnos más a esa bendita tabla de salvación que eres tú, a esa Pascua que eres tú, a ese significado del Cordero Pascual que eres tú, de nuestra salvación que eres tú, Señor Jesucristo. Yo depongo, Señor, todo lo que humanamente yo sea y te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables a través mío, para que la palabra tuya nos alimente, para que la palabra tuya nos avive, a todas las familias, al hombre, a la mujer, al joven, al niño. Y te doy gracias, Padre Celestial, te doy gracias, Espíritu Santo. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, lo creemos. Amén y amén. Amados, qué bendición. Les saludo nuevamente. Bienvenidos a la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir virtual. Hoy vamos a tratar un tema que, como lo decía en la oración, yo recuerdo, no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando yo estaba niño, que si usted saltaba o si usted corría un día jueves o un día viernes de los de la Semana Santa, o como se llama esta semana precisamente, yo recuerdo que mi papá y mi mamá en alguna ocasión me dieron juguete, me disciplinaron. Eso fue tremendo. Yo me puse un día, en ese tiempo se escuchaba únicamente música, se llama esto, bueno, instrumental, toda la tarde, y colocaban esa música. Usted no encontraba en ninguna otra clase. Pero hoy en día, usted, esto ya no interesa. O sea, la fe en el mundo, si le pudiésemos llamar así, se ha reducido tanto, y mucho más con esto, esta cuarentena, este confinamiento, en donde
pues por nuestra propia salud y por la salud de muchos, estamos nosotros recluidos en nuestros apartamentos, en nuestros hogares, pues mi hermano, colocan cualquier cantidad de películas y usted encuentra cualquier cantidad de películas y cosas que hacer que no debería ser así tampoco. Pero yo no quiero referirme a la tradición, porque les digo la verdad, desde el comienzo estoy asombrado desde el domingo pasado, mis amados hermanos, yo me había alejado, o sea, mi corazón se ha alejado tanto, bendito sea Dios, de las tradiciones y de las costumbres humanas, que ni me acordaba que esta era la semana que se llama la Semana Mayor o la Semana Santa. Hoy quiero hablarles precisamente de un evento que recordé en una predicación, pero que hoy apenas nos cae de perlas. Orando al Señor, Dios me dijo que preparara precisamente con referencia a eso y mostremos nosotros hoy, honremos, le demos honra y gloria al Señor Jesucristo por medio de mostrar cómo es que Él es el Cordero Pascual que permitió que la muerte no visitara a Israel en el tiempo cuando iba a ser libertado de Egipto, y también lo es hoy en día para usted y para mí, el Cordero Pascual que estamos comiendo nosotros, pero que además de esto representa ya para usted y para mí la salvación. Increíblemente no para ellos, porque para ellos fue en un tiempo en donde era un tiempo de la ley, pero usted y yo desde el Pentecostés, desde que Cristo murió, estamos disfrutando del periodo o del tiempo que se llama de la gracia del Señor. Este año la celebración judía de la Pascua de por sí comenzó desde el lunes, porque es que nosotros no tenemos el mismo calendario que tienen los judíos o que tienen los israelitas. La Pascua de por sí, yo no voy a decir que casualmente, pero esta vez cayó exactamente como hace 1989 años, que de acuerdo al periodo que estamos viviendo sería el tiempo en el que hace los años que hace que murió el Señor Jesucristo. La Pascua judía comenzó el día miércoles 8 de abril, 2 días antes de la celebración cristiana del viernes, lo que en la iglesia tradicional llaman hoy Viernes Santo. La proximidad de estos 2 días festivos religiosos no es nada nuevo, porque pues se celebra de acuerdo al solsticio y a lo que son las representaciones por días del calendario judío y del calendario católico o dominicano que se llama. Y esto nos recuerda que Jesús fue crucificado durante la Pascua, de hecho, y que como judío fue a Jerusalén para celebrarla. Él, de hecho, a esto fue que fue a Jerusalén también. Él celebró todas las fiestas o lo que son las Pascuas del pueblo de Israel. ¿Es esto una coincidencia? Como lo he preguntado. ¿Murió Jesús por mera casualidad durante la Pascua? Supuestamente, no. La respuesta bíblica sería no. La razón por la que Jesús, mi hermano, viajó a Jerusalén esa última vez no fue solo para celebrar la Pascua, sino también para convertirse Él en nuestra Pascua, en el Cordero Pascual. Ahora se lo voy a explicar. Tal como lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios. Por favor, busque en su Biblia este primer texto para considerarlo y colocar un fundamento sobre lo que estamos diciendo. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer todos. Permítame, yo agrando acá para leerlo mejor. 1 Corintios 5, 7, que dice, limpiaos. Nos está hablando a usted y a mí, el apóstol Pablo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Por eso qué bueno es, mi hermano, que usted y yo, todos los días, como yo siempre lo enseño, aprendamos a arrepentirnos, a limpiarnos de la vieja levadura. Dice, para que seáis nueva masa, o si no, usted y yo seguimos siendo lo mismo. Ahora más adelante se va a dar cuenta. Sin levadura como sois. Nosotros ya no tenemos nada de levadura. Supuestamente debería ser así.
que usted y yo ya fuéramos limpios de toda levadura. Dice, porque nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, grábese esto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué lo dice así? Y es bueno que lo recordamos, porque no es que Cristo esté muriendo cada vez que alguien lo necesita, que como que alguien entonces dice, ay no, yo no me he arrepentido, y como que entonces quiera llegar a hacer morir de nuevo a Cristo como lo hace el credo católico o como lo hace la religión tradicional. Todos los años lo matan y todos los años lo resucitan y vuelven y lo hacen nacer cada diciembre. Qué horrible, no está en sus corazones, está en tradiciones, en ritos, en días que se observan. Esto es admirable. Vuelvo a leer el texto completo, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Y Él ya fue sacrificado por nosotros. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado. Pero ¿qué significa eso? Y aquí comenzamos el estudio para que usted lo pueda entender. Y qué mejor hoy, supuestamente en el día de Viernes Santo, el día que dice la humanidad que murió Cristo. De hecho, este es otro estudio que más adelante se lo voy a explicar. Pascua, la palabra Pascua, mis amados hermanos, nos lleva a entenderlo del latín eclesiástico, como lo utiliza la iglesia, Pascha, que proviene a su vez del hebreo real, que es Pesach, con P-E-S-A-H, Pesach, que significa en el idioma hebreo paso o salto. La Pascua entonces representa la celebración de la resurrección de Jesucristo. De acuerdo con la tradición cristiana, la tuya y la mía, la Pascua simboliza el paso de suyo y mío de la muerte a la vida, y es la fiesta, mis amados hermanos, más importante de quienes seguimos al Señor Jesucristo. Hoy en este día, es la celebración de la Santa Cena del Señor. Cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, ¿se acuerdan ustedes que en Corintios dice el mismo Señor Jesucristo, en Mateo, en Lucas, en Marcos, dice, hagan esto en memoria de mí, porque se volvió esto una celebración que debemos hacerlo con un solo motivo. Dice la Biblia claramente, de que nosotros podamos recordar siempre el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo a favor tuyo y a favor mío, y asimismo podamos anunciarle a este mundo que Cristo no ha muerto, que Cristo murió físicamente en ese tiempo, pero también resucitó y hoy en día está vivo y a la diestra del Padre, preparándonos un lugar para usted, para su familia, para mí y mi familia. Aleluya. ¡Qué bendición tan grande! Entonces hoy se celebra como la Santa Cena del Señor, a la cual, de hecho, este domingo, quiero invitarlos. ¿Qué día tan propicio sería que el domingo usted podamos celebrarla? Porque también me estoy dando cuenta que si esperamos a que las cosas se normalicen y poder celebrarla en el auditorio, mis hermanos, esto de pronto puede llegar a alargarse. Y yo quiero que podamos celebrarla. Esto será de mucha responsabilidad. Lo podemos hacer el próximo domingo y yo quiero que usted se prepare, que todas las familias responsablemente lo hagamos. Usted puede hacer un jugo de uva, usted puede hacer un jugo de mora, si usted lo quiere, o una gaseosa de uva en representación. Recuerde que todo lo que se sirve es en representación. Y tener unos pedazos de pan de acuerdo a la misma cantidad de personas que hay en su familia y que sean bautizadas. Entonces, por favor, si usted desea hacerlo, que no se le olvide, el próximo domingo a las 10 de la mañana
tenga ese momento. Yo no lo voy a poder ver, yo lo voy a hacer aquí pensando y sabiendo que usted lo está haciendo bien. Es más, mis amados hermanos, me gustaría que ustedes en ese momento alguien les tomara una foto o alguien de la misma familia, si no es bautizado, que esa persona le tome una foto y después nos la comparta para gozarnos en Cristo de que lo hicimos también de esta forma. Necesito comenzar entonces para hablar de lo que es la Pascua, volver de nuevo y por favor busquen su Biblia, Éxodo capítulo 12. Vamos a ver aquí la respuesta que nos da la Biblia acerca de por qué podemos llamar al Señor Jesucristo hoy en día el Cordero Pascual también. La historia de la primera Pascua que se celebró está en la Biblia, en Éxodo 12. Allí veremos por qué era necesario la Pascua y qué significó para el pueblo de Israel y qué significa hoy en día trayéndolo a nuestra vida. Después de haber aprendido el significado de la Pascua, pues Pascua significa, se lo vuelvo a decir, la Pascua simboliza el paso de la muerte a la vida y es la fiesta más importante de nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Cristo se convirtió en nuestra Pascua. De hecho, mis amados hermanos, abra su Biblia en Éxodo 12 y veamos lo que fue la primera Pascua. El escenario, como usted ya lo sabe, es Egipto. Ellos están por salir. Y el caos es el estado emocional más tremendo que tiene Israel. Egipto acaba de ser devastado por 9 plagas que han pasado sobre Egipto. Esto no es solo una racha, como diría la humanidad, de mala suerte para ellos, o como lo dijo el faraón. Dios estaba juzgando a Egipto y le llevó, lo arrasó con 9 plagas. Más que eso, Dios está cumpliendo en ese momento que le mandó esas 9 plagas una promesa escrita que la había colocado en Éxodo 2:23. Yo se lo leo. Éxodo 2:23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Esto es cuando termina Génesis y comienza Éxodo. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían, mire cómo dicen, gemían a causa de la servidumbre, estaban de esclavos y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su esclavitud, de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mi amor, por favor, ¿me enciendes esta luz? Gracias. Es que mi productora, esa es mi ayuda idónea y mi productora. Ella es la que coloca las luces también, mira. Se lo vuelvo a leer, mi hermano. Entonces se estaba cumpliendo algo que había sucedido y que quedó escrito en Éxodo 2:23, cuando dice que aconteció que después de muchos días, pues se murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, como usted y como la humanidad hoy en día está gimiendo, está clamando, están orando, están rezando, están haciendo ayunos, están haciendo un poco, ¿no?, de cosas para que Dios los libre de lo que es el coronavirus, mi hermano. Esta peste que ya fue declarada pandemia desde hace rato. Imagínense ustedes, hay similitud, ¿no es cierto? Estaban, dice ellos, de esclavos, el pueblo de Israel estaba de servidumbre y ellos clamaron a Dios y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de que eran esclavos. Y oyó Dios, lo lindo es esto, el versículo 24 del capítulo 2 de Éxodo, cuando dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Por eso hay necesidad que usted y yo, como pueblo de Dios realmente, usted y yo, que somos los que realmente invocamos el nombre del Señor, gimamos, clamemos a Dios. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios nunca nos va a dejar a nosotros en vergüenza. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Yo te pregunto, ¿ya Dios te reconoció como hijo de Dios? Muy buena esa pregunta.
Él, el Señor Jehová Dios, había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que sus hijos tendrían la tierra de Canaán como herencia. Eso se lo había dicho Dios a Abraham en Génesis 15:18. Dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos y todos esos feos que en ese tiempo fueron los que esclavizaron a Israel, mis amados. Sin embargo, los israelitas habían estado atrapados en Egipto por siglos. Ya llevaban 450 años, más o menos aproximadamente, de esclavos de ellos. 4 siglos. Ay, Padre, es hora de que Dios entonces los saque y los lleve a casa. Pero antes hay una plaga, hay una última plaga. Había mandado 9. Una plaga que fue la más severa de todas. Israel ha sido exonerado de todas, o al menos fue exonerado de Israel de la mayoría de esas 9 plagas que mandó. También lo podemos ver en la Biblia, cómo Dios salva a su pueblo, a sus escogidos, como también hoy. Usted no puede dudar de que Dios, mi hermano, no te va a dejar en vergüenza. Dios, al mismo estilo que salvó a Israel, también te salvará a ti de todas estas pestes y de todas estas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, cuando mandó la peste del ganado, el ganado de Israel no murió. En Éxodo 9:6 dice la palabra: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Pero ahí mismo dice, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Así es Dios. Él hace milagros. Pero para el que cree, como dice la palabra, para el que cree todo le es posible. ¿Qué más hizo? Cuando mandó la plaga a sus cosechas, con el granizo. Dice la Biblia que a sus cosechas no le cayó granizo. Eso lo dice en Éxodo 9:26. Dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. En todo lo demás mandó granizo, pero ahí sí no. Así es Dios. Créalo. Cuando mandó las tinieblas, su tierra no se oscureció. En Éxodo 10:23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Lo que hablábamos, ¿qué días? Que el rey David decía: Jehová es ¿qué? Dígalo conmigo. Jehová es mi luz. Jehová es tu luz, mis amados hermanos. Nunca vamos a vivir nosotros en tinieblas. Ellos, los israelitas, no han hecho nada para evitar estas otras plagas. Dios simplemente las alejó de ellos. Pero la última plaga era la diferente, era la más peligrosa. Esta vez el blanco, el objetivo de Dios, eran todos. Si no fuera por alguna provisión inesperada que Dios hiciera, Dios mataría entonces a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo a los mismos primogénitos de Israel. Maravilloso. ¿Y cómo los salvó? Pues aquí es donde comenzamos a ver a Cristo como el Cordero Pascual. ¿Y por qué? Porque, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Muchas veces la gente se pregunta: ¿pero yo por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Pero por qué Dios me quiere castigar? ¿Pero por qué Dios tal cosa? ¿Pero por qué Dios no separa a los que sí somos buenos de los malos? Y hay muchos cristianos que hoy en día se están preguntando esto. Y así mismo lo pudo haber preguntado el pueblo de Israel allá, porque la consigna de Dios era que iban a morir todos los primogénitos. ¿Por qué? Porque a pesar de que Israel es el pueblo escogido de Dios, y a pesar de que por siglos habían sido oprimidos por Egipto, esclavizados por Egipto, la verdad es que también eran unos pecadores de primera línea, como hoy en día también se encuentran en el pueblo de Dios. Como tú y yo, ahora en este tiempo, la palabra de Dios dejó este registro en donde Dios le permite, de hecho, Dios lo registra en otro libro, lo registra con un profeta para que él lo escribiera
cuál era el pensamiento de Dios en ese momento. Esto quedó escrito en Ezequiel. Y Dios de su propia boca le dice a Ezequiel qué fue lo que pasó en ese tiempo. Leámoslo. Busque Ezequiel 20, versículo 4 en adelante. Y qué bonito que usted y yo lo podamos ver así de esta manera, juiciosos, estudiando la palabra. Dice la palabra del Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel, dice Dios, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, o sea, de Israel, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día, dijo Dios, que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había prometido, o sea, lo que yo le acabo de leer, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces, dice Dios, les dije, versículo 7, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. Dios habló al pueblo de Israel y les dijo, óigame, ustedes también están pecando demasiado. Y dice Dios, entonces les dije, cada uno eche de sí mismo, las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, les advirtió Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios, les dijo. Mas ellos se rebelaron contra mí, dice Dios, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Como está hoy en día la gente no quiere dejar nada, quiere que los libre Dios de todas las cosas, pero mi hermano, Dios está queriendo de que nosotros clamemos, de que nosotros corrijamos nuestro andar, y nosotros queremos seguir en lo mismo. Mi esposa lo decía sabiamente, estamos en un tiempo, mis amados hermanos, en la cual si no entendemos, nosotros mismos vamos a ser los primeros perjudicados. He conocido de personas, mi hermano, y el Espíritu de Dios me da ese convencimiento y le hace a uno como tener esa angustia de ver de que hay personas que, como lo decía aquel día Andrés, hasta de por sí prenden el celular, lo dejan ahí porque por lo menos están oyendo, pero se dedican a hacer cualquier otra cosa, a lavar platos, a cocinar, o prenden hasta el televisor para poder ver por lo menos una imagen. Y ahí ellos verán, como sale ahí el registro de que quién es el que está viendo, entonces por lo menos ven mi nombre. Tengan cuidado, mis amados. Desde ese tiempo no había internet, pero Dios habló. Dice claramente el Señor en el versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Ellos no echaron de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. El versículo 9 dice, con todo, a causa de mi nombre, dice Dios, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Y dice Dios, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Él cumplió. Así es Dios. Y hay mucha gente, mi hermano, que está pensando todavía, y hay gente que dice, dentro de nuestro mismo pueblo cristiano hay gente que dice, no, Dios es tan bueno que a última hora eso Él salva a todo el mundo. Tengamos cuidado, eso es no conocer a Dios. Hoy, mis amados hermanos, pasa igual. Hay muchas personas que Dios ha sacado del mundo, Dios los sacó del mundo. Estaban de pronto a punto de suicidarse, estaban de pronto a punto de hacer alguna locura, estaban a punto de caer en los vicios, en las manos de la mujer ajena, como dice la palabra del Señor, de las prostitutas, de las mentiras, de los engaños, de las porquerías más grandes. Estaban a punto de caer completamente y Dios los sacó del mundo.
Hay muchas personas que Dios ha sacado del mundo, que han conocido del Señor Jesucristo, pero no han querido salir del todo de Egipto, del mundo. Y la palabra de Dios dice, se los vuelvo a recordar estos textos. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, dice la palabra, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. ¿Qué hace usted desobedeciendo? ¿Qué hace usted buscando cosas que no debe? Ay, Padre Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, y hace la advertencia el apóstol Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más claro no se puede. Y continúa diciendo, porque todo lo que hay en este mundo, o sea, lo que el mundo está ofreciéndonos a usted y a mí, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de su alma, de su cuerpo, de su mente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo vacío de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, dice la palabra. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mis amados hermanos, permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Hagamos la voluntad de Dios. Todo aquel que no comprenda, les estoy diciendo, que Dios nos está dando una oportunidad en Cristo, que es nuestra Pascua, de arrepentirnos y de abandonar el camino de la idolatría, de toda la inmundicia que ofrece este mundo caído y perdido, le va a pasar igual que en ese tiempo le pasó al pueblo de Israel. Pues yo les voy a decir algo, mis amados hermanos. Dios no puede simplemente ignorar el pecado de la humanidad. No es que Dios diga, no hay problema, yo eso. No, así no es. Y no es como algunos piensan que Dios es tan bueno, como estoy diciéndolo, que en último momento Él nos perdona y todos se salvan. Hermano, usted se va a dar cuenta, Dios es tan bueno que Dios va a salvar a todo el mundo. No, mi hermano. Dios es un Dios santo, dice la palabra, y justo. Y por esa misma justicia, por esa misma santidad, no puede ignorar el pecado de la humanidad, lo que la humanidad está haciendo de idolatría, de rechazarlo a Él, mi hermano. No quería mencionar esto, pero lo menciono. Hasta su máxima autoridad perdonando pecados. No ha leído la Biblia. El único que perdona pecados es Dios. Precisamente el mensaje de la 10ª plaga es que Dios es santo y justo, mis amados. Pero el mensaje de la Pascua es que Dios también es misericordioso. Hoy en día usted y yo contamos con la misericordia de Dios. En esa primera Pascua, mis amados hermanos, Dios ideó una forma en la que podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y podemos llamarla salvación por sustitución. Dios buscó un sustituto en ese momento. La provisión de Dios es simple. Dios se le presenta al pueblo por medio de Moisés y les dice, toma un cordero, un macho maduro de 1 año de edad y sin mancha. Examínalo durante 4 días para asegurarte de que no haya defectos, pero mejor leámoslo. Éxodo capítulo 12, y veamos las instrucciones de este Dios maravilloso que en ese tiempo se complació en dar una provisión de un sustituto para que ellos fueran salvados de la muerte. Dice Éxodo 12, versículo 3 en adelante, hablad a toda la congregación, está hablando Dios, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Hoy qué es? Es una casualidad, tranquilo. Hoy es 10 de abril. Y precisamente dice, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato
A su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, lo que yo les estoy diciendo para el domingo. Cada uno tenga su pancito y su jugo de uva o su jugo de mora o su líquido que vaya a representar la sangre de Cristo. Pero para los que son bautizados, acuérdese. Dice el 5, el animal será sin defecto. Este era el sustituto, el animal no podía tener defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y sigue dando instrucciones Dios en el versículo 7, y dice, y tomarán de la sangre, esto es lo más importante, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Debemos de comer el cordero completo. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Dice el versículo 11, y lo comeréis así. ¿Cómo debían de comerlos? Esto no es casualidad, pero ojalá que usted esté escuchando muy atentamente esto, mis amados hermanos. Lo comeréis así, de esta manera. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. ¿Qué quiere decir esto? Les está diciendo Dios, estén listos, porque si yo digo ya es necesario de salir, o lo aplicamos para hoy en día, si Cristo viene, lo inminente que es el arrebatamiento, mi hermano, usted no va a tener oportunidad. Espera un momentico, Dios, me cambio. No. Necesitas estar con el cordero comido, con la sangre de Él sobre tu puerta. La puerta de tu corazón, hermano. Y dice, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Este fue el sustituto, un cordero pascual en ese tiempo para liberar al pueblo de Israel de Egipto. 12. Pues yo pasaré, dice Dios, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, firmado. Versículo 13 dice, y la sangre, ojo a esto, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios quiere salvarnos. Dios proveyó salvación. Es Jesucristo, el Cordero Pascual, que nosotros sí podemos gozarnos, hermano. Qué bendición tan grande. Hablando de esto, yo te hago una pregunta. ¿La sangre del Cordero ya se ve en tu puerta? Es una pregunta interesante. ¿La sangre del Cordero ya se ve en tu puerta? Pues te anticipo algo. Hoy en día va a ser igual. No literalmente, pero sí se nos debe ver la sangre de Cristo en nosotros. Esto es que Jesucristo esté en tu corazón, por favor. Que sea verdaderamente una nueva criatura, alguien nacido de nuevo por el Espíritu, para que cuando Dios el Padre nos vea, a ti y a mí, no nos vea a nosotros, no vea a Wilson, no vea a Alfredo, no vea a Carlos, no vea a Fernando, no vea a Walter, no vea a Samuel, no, mis amados, no vea a Oscar. No. Es para cuando Dios el Padre nos vea, entonces no nos vea a nosotros, sino que vea que realmente en nuestro corazón mora en abundancia a Cristo, su Hijo, y Él entonces va a pasar por alto, porque tenemos la Pascua, el Cordero Pascual en nosotros. Ese es el verdadero significado. Dios perdona a los hijos de Israel en ese tiempo, no porque sean mejores que los de Egipto, no.
sino porque un cordero sin mancha murió en su lugar y su sangre cubrió su puerta. Hoy igual debemos estar conscientes, la Biblia lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, léalo conmigo y verá, se lo voy a leer, dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros, usted y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que hoy nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora sigue diciendo, vosotros, o sea, usted y yo, nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, nosotros no éramos nadie, sin Cristo nosotros no valíamos 5, mi hermano. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora, dice la palabra, hemos alcanzado la misericordia del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Esto es la salvación por medio de la sustitución. Hoy en día también sucedió. Alguien inocente murió por ti y por mí. Nosotros no nos merecíamos nada, pero a Dios, por amor, nos salvó por medio de Jesucristo. La palabra dice, tanto amó Dios al mundo, que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay disculpa. Según el Nuevo Testamento, el mensaje de la Pascua es también el mensaje del día que murió Cristo, o sea, supuestamente para la humanidad de este Viernes Santo, el verdadero Cordero de la Pascua. En ese tiempo se necesitó un cordero, en el tiempo de Israel se necesitó un cordero. Si te preguntas cómo un animal podía ser un sustituto de un humano, pues yo te voy a decir, la respuesta en la misma Biblia es que en última instancia no se podía. Veamos lo que dice Hebreos 10, porque Hebreos 10 nos lo clarifica. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso era un sustituto, un cordero con todo. Como Dios no podía pasar por alto el pecado humano debido a la muerte de un animal, esto era un problema que todavía requería entonces una solución para este tiempo. El día que Cristo muere en la cruz, es cuando Dios finalmente lo resuelve. De la misma manera que Israel estuvo expuesto a la ira de Dios en esa 10ª plaga debido a la idolatría y a la desobediencia que ellos tuvieron con Dios, todos estamos expuestos a la ira justa de Dios debido a nuestra idolatría y a nuestra desobediencia. Usted lo está viendo y de pronto lo está viviendo, no sé, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Véalo en la humanidad, vea a la gente, a pesar de que saben de que todo lo que se está haciendo es por el bien de nosotros mismos, la gente no le interesa. ¿Cuánta gente, mi hermano, desobedeciendo? Todos hemos pecado si no alcanzamos su gloria, mi hermano. Si no fuera por alguna provisión que Dios nos hiciera, cada uno de nosotros moriríamos, pereceríamos eternamente bajo la ira de Dios en el fuego eterno, preparado única y exclusivamente para el diablo y sus ángeles, pero hoy en día se agrandó para todos los desobedientes, para todos los malos, para todos los inicuos, porque Dios es santo y es justo. Romanos 3:23 lo dice de esta manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, póngale cuidado a esta palabra, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente, no nos vale nada, por su gracia. Hoy en día ya no hay necesidad de un sustituto, o sea, de un cordero como un animal. Hoy en día el cordero que quita el pecado del mundo vino y ya se sacrificó una vez y para siempre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, por su gracia. El 25 dice, a quien Dios puso, ahí está la palabra, como propiciación o sustitución, es igual, es un sinónimo. Propiciación o sustitución por medio de la fe en su sangre.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado, ahí está, por alto, esta es la Pascua, de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto? Los pecados pasados. ¿Cuántos te perdonó Dios? ¿Cuántos me ha perdonado a mí? Bendito el Señor que tuvo esa misericordia para con nosotros. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso debemos de estar arraigados e identificados como verdaderos cristianos, como gente que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Pero en su amor infinito, Dios ideó una manera de ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y esto es lo que hemos dicho, que se llama salvación por sustitución. La Pascua, como lo acabamos de leer, tenía la intención de retratarnos eso, de sacarnos como una foto de eso. Era en ese tiempo, dice el mismo apóstol Pablo, que fue como una foto que nos dejó revelada a Dios ahí, escrita en su palabra para que nosotros lo tuviéramos hoy en día como presente. Pero no era la cosa original, era un sustituto en ese tiempo. Sin embargo, cuando llegamos a los evangelios, encontramos al verdadero sustituto. En las palabras de Juan el Bautista, me gusta cómo quedó escrito en Juan capítulo 1, versículo 29, vea cómo dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, de una vez se le salió de su corazón decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos darnos cuenta que como toda tipología, Jesús es más grande que el tipo usado en el Antiguo Testamento. Notemos claramente que en la antigüedad Dios pidió al pueblo que pusieran el cordero. En la antigüedad Dios le dice al pueblo que pongan el cordero. Pero esta vez, Dios no nos pidió que pusiéramos al cordero. Él mismo lo hizo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito Hijo. Él mismo lo provisionó, mi hermano. Y este cordero no era un animal. Era completamente Dios y completamente hombre, como nosotros en todos los sentidos, excepto en el pecado. La Biblia mismo también lo registra. En Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, está hablando de Jesucristo, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este era el Cordero. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, mis amados, tengamos cuidado. ¿Sabe Dios librar? ¿Se acuerdan el texto que hablábamos qué día? ¿Sabe Dios librar a todos sus piadosos? Y Hebreos 4:15 también lo resalta diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue como tú y como yo, solamente que Él no fue un pecador como tú y como yo. Bendito sea el Señor. Y sin embargo, como con toda tipología que sucede en la Biblia, Jesús era en muchas formas como el tipo del Cordero sustituto que se le pidió al pueblo que colocara en el Antiguo Testamento. Comparémoslo y veámoslo en la Biblia. Jesucristo fue, al igual que el Cordero de la Pascua, Jesucristo era un hombre maduro. Así no fue como Dios lo pidió. En Lucas 3, versículo 23 nos habla y nos dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Era un hombre maduro ya, 30 años, había alcanzado la mayoría de edad de ese tiempo del pueblo de Israel. No era un niño. Por eso se asemeja también al Cordero.
que sirvió y que fue tipo cuando Dios libertó a Israel de Egipto. Segundo, ninguno de sus huesos fue quebrado. Y esto lo dice la Biblia. En Éxodo 12:46 se le pedía al pueblo acerca del cordero. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, dando una tipología profética de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Y esto se cumplió en Juan 19:33, cuando Jesucristo mismo y el que está escribiendo el libro dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí más adelante en el versículo 36 vuelve y lo dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese, ahí quedó, la escritura, no será quebrado hueso suyo. Mis amados, la palabra de Dios es maravillosa y nos está mostrando ya a Jesucristo no como un sustituto animal, sino como el sustituto perfecto que ocupó tu lugar y que ocupó mi lugar en la cruz. Nosotros no nos merecíamos nada, pero Él, por amor, le complació entregar su vida y la volvió a tomar, resucitando al tercer día. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Fue examinado a fondo y encontrado intachable. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Precioso esto de los relatos acerca que nos deja la Biblia de conocer nosotros a Jesucristo. Y fue muerto, otra tipología dice, y fue muerto por nuestros pecados. En ese tiempo, el cordero que pidió Dios era muerto para que su sangre sirviera de señal, pero también para perdonar el pecado de todo el pueblo de Israel, que también había pecado igual que Egipto, perdón. Y por eso 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y qué más dice el versículo 4? Y que fue sepultado, y que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. La palabra del Señor es tan exacta, mis hermanos, y nos ministra tanto y nos ayuda tanto. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Mi hermano, usted y yo nos gloriamos de que no hemos sido redimidos con cosas perecederas, como con oro. Nadie nos compró, nadie vino a rescatarnos por oro o por plata. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero, como dice la palabra del Señor, sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, ese es el valor tuyo y el valor mío. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Eso lo dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor aquí más exactamente, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Mis amados hermanos, yo quiero decirles a ustedes algo. Nuestra salvación viene a través de las sustituciones. Por eso que Dios puede decirnos, cuando veas su sangre te pasaré por alto. Recuerde lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Es por eso que Dios ahora puede decirnos con más autoridad esto, porque va a ver la sangre de Cristo. No la sangre de un cordero que es un animal, sino va a ver la sangre de Cristo. Por eso te decía, ¿ya se te nota la sangre de Cristo en tu corazón? Recordemos, aquí nos deja una pregunta todo esto. ¿Se aplica a ti su sangre? ¿Estás cubierto por la sangre de Cristo? Y recordemos lo que dice Éxodo 12.
Hablando estrictamente, no fue suficiente matar al Cordero de la Pascua para que Dios los pasara por alto. Decía claramente, su sangre tuvo que ser aplicada a su puerta. Y no es que lo vayamos a hacer literal. Si hubiera omitido eso, el Cordero no les habría sido de provecho porque era un animal. De la misma manera, es cuando recordé hoy algo que leí de Juan Calvino. Señaló una vez, y dice esto él, en su libro Institución: mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros permanezcamos apartados de él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del linaje humano no nos sirve de nada ni nos aprovecha lo más mínimo. El apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no resucitó, en vano hemos creído. Pero bendito sea Dios, sí resucitó. Debemos mirar al Cordero que fue traspasado por ti y abrazarlo por fe como nuestra única protección contra la ira de Dios. La fe, mis amados hermanos, es el instrumento por el cual su sangre se aplica a nosotros ahora personalmente. La fe. Si tocas a su puerta con fe humilde, encontrarás que hay mucho espacio en su casa para ti. Pero ¿qué debemos hacer? La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Todo está ajustado. Y cuando Dios el Padre vea la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo, en nosotros, entonces Él pasará por alto y así podremos estar seguros que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Aleluya, gloria a Dios. La salvación es por medio de la sustitución. Jesús, al hacer milagros en esta tierra, lo recordó. La sustitución, por ejemplo, en Mateo 8, dice él, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo está recordando un texto que hablaba de él y era una profecía de él. Leamos qué es lo que decía esta profecía. Esto lo dice también en Isaías 53, versículo 4. A eso era que se refería Jesucristo cuando habló de que Él era la sustitución de nosotros. Dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él, o sea Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por qué dice esto? Porque usted y yo éramos los que debíamos de haber sufrido todo esto, mis amados hermanos. Los dolores, las enfermedades, y nosotros, dice aquí, le tuvimos por azotado. También los azotes los merecíamos nosotros, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice la palabra en el versículo 5 de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Su llaga quiere decir su cuerpo, que fue una sola llaga. Ahí fuimos nosotros curados porque él llevó todas nuestras enfermedades. 6. Todos, dice, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Queremos más, mis hermanos? Tenemos el Cordero Pascual, al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este es el mensaje de la Pascua. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Juan capítulo 6, versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Claro. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice el Señor Jesucristo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, dice Jesús, él también vivirá por mí. Este es el pan, dijo Jesús,
que descendió del cielo, no como vuestros padres, o sea, ya Israel, comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice Jesucristo, vivirá eternamente. Bendito sea el Señor. Comamos del Cordero Pascual. Permitamos que su sangre preciosa por la fe esté en nuestro corazón. Él es el verdadero mensaje del día de hoy que le llaman el Viernes Santo. Que dicho sea de paso, y se los digo a ustedes la verdad, esto es igual que en Navidad. La gente piensa que Jesús nació el 24 de diciembre en Navidad, pero usted y yo sabemos que no fue así. Pregúntese, ahora pregúntese, ¿Jesús murió supuestamente el viernes, como la humanidad lo dice? Pues sabemos que cuando los fariseos se acercaron a Jesús deseando ver de él una señal que le acreditara como el Cristo o el Mesías, el mismo Señor Jesucristo, vea lo que dice en Mateo 12:39, él mismo les contesta diciendo, él respondió y les dijo, la generación mala, la generación mala y adúltera demanda señal, eso sí les gusta, demandar señal. Pero señal no les será dada, dijo Jesucristo, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿quién está hablando? Jesucristo, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días, y volví y repite, y 3 noches. Él lo dijo muchas veces, al tercer día. En Mateo 16:21 dice el Señor Jesucristo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. En Marcos 10, versículo 33 también lo dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Él mismo estaba profetizando su muerte. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Haga la cuenta. Esto es fácil, una regla de 3 simple. Si hoy murió Cristo, pues mañana pasará la primera noche y el primer día. Y del sábado al domingo será la segunda noche y el segundo día. Y dice que resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, ¿qué hacemos con la otra noche y el otro día? Ahí lo dejo pensando. Si quiere, escríbanme en ustedes y me dicen si quiere que les dé este estudio bíblico en la cual se demuestra que el Señor Jesucristo no murió el día viernes. De hecho, me gustaría saber si ustedes saben en qué día murió el Señor Jesús. Aún los ángeles mismos, mi hermano, lo aseguraron a las mujeres que fueron a buscarlo el día que podían ya ir a buscar y que había pasado el descanso pascual. El descanso de la Pascua. En Lucas 24:6 quedó registrado. Dicen, no está aquí. Dicen los ángeles, dicen a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, dicen ellos mismos, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora yo le digo a la verdad, si Jesucristo mismo habla de 3 noches y 3 días y los mismos ángeles hablan y les recuerdan esto, ¿será que fue que Jesucristo se equivocó y dijo una mentira? Bonito tema. Sin embargo, la verdad, por las tradiciones de los hombres, todo esto ha pasado a un segundo plano, como en la Navidad. Y a los mismos cristianos les interesa nada, ¡ay no! Se celebra en todo el mundo y siguen las tradiciones de los hombres. Por eso es que es mejor alejarnos de las tradiciones de los hombres. Es mejor salir de Egipto, mi hermano. Ay, Señor. Ya hoy en día no le resta tanta importancia, pero no hay contradicciones en esto.
Pues lo que hemos leído, estos textos que yo les he leído, son la palabra del Señor y ella no miente, es veraz. Es lo más seguro que usted y yo tenemos, la palabra del Señor, las sagradas escrituras. Jesucristo es la esperanza de todo el mundo. Termino con esto. Juan capítulo 1 dice claramente, y por favor leamos esto con entendimiento. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo, el mismo Cordero Pascual, el mismo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! La luz de los hombres. ¿Tiene usted la luz? La luz en las tinieblas, dice la palabra aquí, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, el primo de Jesús, Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio. Él era el que iba a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo, hace 1989 años llegó. Hace ese tiempo. A los suyos vino, dice la palabra, claramente. Pero el mundo lo rechazó. Aquella, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, usted y yo estamos aquí incluidos, espero en el nombre del Señor Jesucristo que sea así. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo y usted lo recibió en su corazón, a usted se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, mis amados hermanos. Y dice claramente el 13, los cuales usted y yo no somos engendrados de sangre. Usted y yo ya no somos de este mundo. Dice, sino de la voluntad, ni de voluntad de carne. Dice, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados, dice ahí, de Dios. Y aquel verbo, el Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me gusta terminar con este versículo, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pedro nos dice a nosotros qué debemos hacer con este Cordero Pascual, que es Jesucristo, que es la Santa Cena del Señor también. Por tanto, ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento, póngase firme con su entendimiento. Dice, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ha orado pidiéndole al Padre que Cristo venga y rapte a su iglesia, en donde usted y yo debemos de estar e irnos con el Cristo de la gloria. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya no podemos seguir siendo ignorantes, ya no podemos, a Cristo no vamos a llegar, ay, es que yo no sabía. No, mi hermano. Yo creo que la palabra del Señor nos ha hablado claramente en todo momento. Versículo 15, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo es Dios? Dice, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No ande por ahí pajareando. No le ande pajareando al mundo. No le ande haciendo coqueteos al mundo. No se ponga a comerse los bocaditos de este mundo. No, hermano. Este es un tiempo de gracia en la cual debemos de arrepentirnos y llegar y decirle a Dios y clamar y decirle, ven por nosotros, Cristo de la gloria. El 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 17, y
Si invocáis, dice la palabra, y cuidado con esto, si usted y yo, dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos como peregrinos en este mundo, pero debemos de conducirnos, mi hermano, con temor. Temor es tener nosotros la conciencia de que Dios nos está viendo, Él nos escucha, Él conoce lo que hay aquí en nuestro corazón y Él también conoce nuestros pensamientos. Usted no puede engañarlo. Así de que no venga con esa carita de no, mi hermano. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, esto ya lo habíamos leído, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ojo a esta palabra, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo. Dios habló con su Hijo desde antes de la fundación del mundo y dijo, es necesario que tú seas ese cordero que quita el pecado del mundo. El plan de salvación de Dios no falla. Hermoso. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos, hoy se está manifestando. Por amor de nosotros, tanto nos amó Dios. Recuerde, 21, y mediante el cual creéis en Dios. Nosotros creemos en Dios porque conocemos a Cristo. Y si usted no conoce a Cristo es porque no lee la Biblia. Y si usted no lee la Biblia es porque no ora. Y si usted no ora, pues mi hermano, le digo la verdad. Entonces, ¿quién ha nacido de nuevo? Porque un verdadero hijo de Dios ora, lee la palabra, estudia la palabra, ama la palabra, ora la palabra y ama verdaderamente a Dios en todo el sentido de la palabra. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra única fe y nuestra única esperanza debe ser en Dios. Cristo es la esperanza de gloria nuestra. Habiendo purificado vuestras almas, purifiquemos nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de purificar nuestras almas? Por la obediencia, ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingíos. Amaos unos a otros entrañablemente, reciban esta palabra con mucho amor, de corazón puro, siendo renacidos. Usted y yo hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, como lo acabamos de leer también en Juan, sino de incorruptible por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, dice aquí Pedro, es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mi hermano, en este momento, lo único que importa es Cristo en su vida, Cristo en su familia, Cristo en medio de todo este tiempo. Y termina diciendo, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amados hermanos, Cristo es la esperanza viva de todo el mundo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestra salvación. Les amo con mucho amor fraterno, al amor de Cristo. Les amo de verdad. Les amamos junto con mi amor. La pastora Amparo y yo todos los días oramos por ustedes, mis amados. Todos los días lo que realmente nos motiva y nos inspira es el hecho de poder saber y entender que cada vez que nosotros podemos orar por ustedes, nosotros mismos estamos siendo también muy bendecidos de parte del Señor. Así es de que quiero terminar esta noche de predicación y le pido al Espíritu Santo que lo que yo no haya alcanzado a hacer con la palabra, porque no soy yo aquí no soy el importante. La verdad, mis amados hermanos, el importante aquí es Cristo, nadie más. El Espíritu Santo, nadie más. Es el Dios, Jehová Dios, el Todopoderoso, nadie más.
El día domingo estaremos hablando precisamente de esto, porque quiero que continuar la serie en la cual vamos a hablar precisamente. No sé, le estoy orando al Señor para que me diga si hablamos de la boda del Cordero o si hablamos precisamente de lo que tiene que también venir en ese tiempo, que es toda la apostasía y el hombre de pecado y el anticristo. Pero lo cierto es de que vamos a continuar con las señales, preparándonos para vivir sabiamente estos tiempos del fin. Hoy usted ha sido, hermano, le hemos servido un plato maravilloso espiritualmente hablando. Así es de que este plato fue preparado con mucho amor para todos ustedes. Y yo quiero que usted y yo, primero que todo, decirle gracias por conectarse. Gracias. Yo he alcanzado únicamente a tener ahí, según mi numerito que dice ahí, 24 personas. Aquí en este momento 21. Pero mi hermano, gracias por estar con él. Yo confío en el nombre del Señor Jesucristo que usted está ahí dedicado a la palabra, que usted está en este momento con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y que estamos precisamente recibiendo la palabra del Señor. Vamos a orar por todas las familias. Y para usted, mi hermano, para usted, amigo, que de pronto escucha esta palabra, después, más adelante, porque alguien se la referencia, yo quiero que usted también abra su corazón y hoy decida, como lo dice la palabra, recibir a Cristo en su corazón, creer a partir del día de hoy en su santo nombre. Y usted, mi hermano, si hoy quiere reconciliarse con Dios porque esta palabra lo ha movido a reconciliación, pues es necesario que entonces nos arrepintamos y lleguemos delante del Señor. Oremos todos juntos, cierren sus ojos. Padre, yo te doy gracias. Bendigo tu santo y precioso nombre, Señor Jehová Dios. Papito Dios, desde el comienzo la palabra siempre nos ha identificado de que tú eres el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tú, Señor Jesucristo, eres sin lugar a dudas, Padre eterno, la esperanza de todo el mundo. Tú eres nuestro Cordero Pascual, tú eres nuestra salvación. Así como en la ocasión en que Israel fue libertada por ti y que necesitó salir definitivamente de Egipto, tú proviste allí un sustituto que fue el Cordero que tú les dijiste a ellos que consiguieran para que, Señor, entonces les sirviera de alimento para esa noche en la cual debían de quedarse todos dentro de sus casas y que también, Señor, con la sangre del Cordero pintaran el dintel de sus casas. Hoy en día se hace realidad de nuevo, Padre, porque esto era tipología, esto era un tipo de ti como el Cordero que quita el pecado del mundo. Tú has venido y por amor de nosotros, dice la palabra, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todos nosotros, ahora que creemos en ti, no nos perdamos y ahora tengamos vida eterna. Todos oremos y digámosle al Señor: Padre, Señor Jesucristo, nos arrepentimos delante tuyo, perdona nuestros pecados. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras ofensas, nuestros pensamientos, las palabras que decimos. Señor, esos momentos en los cuales, Padre eterno, ni siquiera nos soportamos, las necedades nuestras, todo aquello que hacemos y que te ofendemos, perdónalo, Señor Jesucristo. Y dile, y hoy te abro mi corazón, hoy quiero recibirte aquí adentro de mi corazón, junto con tu Santo Espíritu. Ven a vivir en mi vida, por favor, Señor Jesús. Gracias, cámbiame, transfórmame, hazme nacer de nuevo. Hoy te confieso como mi único Dios y suficiente Salvador. Te doy gracias por salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darme salvación y vida eterna. Tú eres mi Cordero Pascual, tú eres mi salvación. Quiero reconciliarme contigo, Señor, y vivir eternamente contigo. Ven pronto, Señor Jesús. Díselo, mi hermano. Pidámosle al Dios Todopoderoso que pronto venga el Señor Jesucristo y arrebate a su iglesia, nos saque de este mundo
para que entonces todos podamos ver la salvación tan grande que fue provista por Dios ahora con un sustituto, no un animal, sino alguien que fue el Señor Jesucristo, 100% humano, 100% Dios, pero que nunca se halló en el pecado, que fue completamente Señor perfecto para muros. Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre preparándonos un lugar. Gracias, Padre. Abrazo a todas las familias de la fe, Señor. Abrazo a todas las familias que en el mundo entero, Señor, invocan tu santo nombre. Bendícelos a todas las iglesias, a todos los líderes, a todos los pastores que invocan tu santo nombre, sean bendecidos. Y en nuestra casa, en la iglesia Aposento Alto Gemir, Señor, bendigo las familias. Padre eterno, gracias, Señor Jesucristo, por cuanto nosotros podemos decir que todos somos bendecidos. Bendice a Máger Gerania Góngora, Señor Jesucristo, a su tía, Señor Luz, y a toda su familia. Bendice a Rómulo y a Rosario Bastos y a sus hijos. Bendice, Señor Jesucristo, a Jorge Peñaranda, a Miriam Valenzuela, a sus hijos. Bendice a Ana Cecilia Banderas, a sus hermanas, a su familia. Bendice a Juvenal Guevara, Señor Dios Todopoderoso, a Diego Armando García, a Yolanda Maya. Bendice, Padre eterno, a María Alejandra Pedrosa, a Elsinton, a Brian, su hijo. Gloria a ti, Señor, por el hogar de Luz y Esperanza, de Óscar Uribe, de Sarita, papito Dios, bendícelos. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Sandra Mardini, a su mamita, a su familia. Gracias por la familia de Julie, de Alfredo, de Juan David y de Sarita. Bendice, Señor Jesucristo, a Andrés Vázquez, a Claudia Patricia Chaparro y a Juanita, Padre. Bendigo, Señor Jesús, a Camilo Reyes y a Laura Carolina Moreno y a Catalina, a Eduardo Borges, a Natalia, a Carol, a Edward Steven. Señor, bendice a Freddy Armando León, a Gidis Caterine Vega, a Keiner, a Edward y a Natalia. Abrázalos allí, Señor. Bendigo, Señor Jesucristo, a Noemí Florido, a Noelia Florido y a su esposo. Bendice, Señor Jesucristo, a Fernando Ballesteros, a Beatriz Sandoval, a Sarin Micheli, a Casey Fernanda, a Keren Stacy. Señor, gracias por Juan Carlos Uribe, por Smith Patricia Pérez, por su hermana y su sobrina, Padre. Gracias, Papito Dios, por Samuel Enrique, por Kelly Joana, por Gabriela. Bendice a Joan Augusto, a María Elena y a Yanet Ávila, Señor. Bendice, Señor Jesús, a mi hermano Jorge Becerra, a Elena, a Nicola, a Ingrid, a Carlos, su esposo, y a Martín, Padre eterno. Gracias. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Miriam Plata y a María Plata, a sus hijos, sus familiares, sus yernos, Señor. Bendigo, Señor Jesús, a Ángel Tapias, a Ruth Kitian, a Andrea, a sus hijos y a sus nietos. Bendice, Señor, el hogar del pastor Walter Fernando Romero, a sus hijos Andrés, Daniel y a Lucy de Romero. Padre, gracias por el hogar de Luz Alba Díaz, de Carlos, de María Carolina. Bendito eres tú, Señor, por el hogar de Carlos Alberto Calderón, de Diana Reirán y de Juan Felipe. Bendigo mi casa, Padre, a mi amada esposa. Bendice mi vida con salud, con prosperidad, con sostenimiento. Abrázanos, Señor, Aposento Alto Gemir. Te alaba, Padre Celestial. Gracias por esta palabra. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias. Dios bendiga sus vidas. Espero que sigan así, firmes en el Señor. Que cada vez que tengamos esta oportunidad de estar conectados con la palabra, nos dediquemos a la palabra realmente. Que podamos pensar de que estamos en el auditorio, que no hay necesidad de tener nada más, ni otras músicas, ni distractivos, ni nada de esto. Concentrémonos en la palabra. Les amamos en Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas y los alumbre permanentemente con su Santo Espíritu. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza. Les amamos. Gracias.